Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema eh, que está marcado como opcional en el temario oficial o semiopcional, ya que se tiene que ver ya sea en cálculo 1 o en cálculo 2. Entonces, lo decidí incluir, aunque en cálculo 2 se va a volver a repasar, ya que es cuando realmente se aplica este teorema. Y el teorema se llama el teorema de la función inversa y lo que nos dice es cómo calcular la derivada de la función inversa de una función que sea invertible, derivable y una hipótesis extra que ahorita vamos a ver. Muy bien, entonces, antes de empezar a ver el teorema y ver sus aplicaciones, quiero hacer un pequeño recordatorio de quién es la función inversa. Algunas de estas propiedades las debieron haber demostrado ya en sus cursos de eh, álgebra superior y otras, bueno, si quedaron pendientes, eh, se verán aquí cuestiones como de la gráfica y hubo algo así muy particular que se demostró, más bien ustedes lo demostraron en el examen 3. Ok, entonces comencemos con el siguiente recordatorio. Consideremos un intervalo en los reales y f, una función definida en el intervalo con codominio los reales continuo. Entonces nosotros probamos el teorema de la preservación de intervalos, que básicamente lo que nos dice es que la imagen de f, que también denotamos como f de i, es un intervalo. ¿Sí? Denotemos por j a dicho intervalo. J va a ser justo la imagen de f, que también es un intervalo. El segundo recordatorio es que si f es inyectiva, esto es algo de lo que ustedes probaron en su examen, si f es inyectiva y continua, entonces f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues estrictamente creciente quiere decir que si x es menor que y, entonces f de x es estrictamente menor que f de y. Y estrictamente decreciente, pues es que si x es estrictamente menor que y, entonces f de y es estrictamente menor que f de x. Muy bien. En estas condiciones, cuando tenemos una función inyectiva definida en un intervalo, pues nosotros podemos definir una función inversa. Entonces, para ello vamos a introducir la siguiente definición. Sea f definida en un conjunto con codominio R, una función. Y bueno, esto puede ser muy general. Y B, un subconjunto de R. Entonces se define f a la menos 1 de B como el conjunto de todos los elementos del dominio, tales que f de x cae en B. ¿Sí? Esto de aquí se llama la preimagen de B o imagen inversa. Bueno, esta es como la definición general, pero en realidad lo que nos va a interesar a nosotros es la imagen inversa de un solo punto. Entonces, en el caso particular de que B sea un solo punto, pues entonces definimos f a la menos 1 de y, que se puede denotar simplemente como f a la menos 1 de y, no necesitamos poner los corchetes de conjunto, como
todos los x en el dominio de mi función, tales que f de x caen en este conjunto. ¿Pero qué significa que cae en este conjunto? Como este conjunto tiene un único elemento, si f de x está aquí, la única opción es que f de x sea igual a y. Entonces, esta es la definición que a mí me importa. Y déjenme cambiar de color, así. Y en este caso, f a la menos 1 de y, pues también se llama la preimagen de y o imagen inversa de y, o también se llama la fibra de y. Y pues una observación que uno puede hacer, para que este conjunto sea no vacío, necesitamos que haya al menos un elemento del dominio que vaya a dar a y. ¿Qué significa eso? Pues que en particular y tiene que estar en la imagen de la función. Por otro lado, si y no está en la imagen de la función, entonces no va a haber ningún elemento del dominio que vaya a dar a y. Entonces, esto lo vamos a poner como una observación. La preimagen de y es distinto del vacío si y solo si y pertenece a la imagen de la función. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cuadrada. F definida en todos los reales, con codominio pues los reales. Entonces para cualquier, voy a hacer la gráfica, recordar rápidamente cómo va la gráfica de la función. Es una parábola que pasa por el origen y pues se ve más o menos así. Ok, pues les recuerdo que la imagen de f es todo el intervalo 0 infinito, ¿sí? No hay ningún número real negativo para el cual existe algún x tal que x al cuadrado sea un número negativo. Muy bien, entonces una vez hecha esta observación, pues podemos calcular para cualquier elemento de R quién sería f a la menos 1 de y. ¿Quién es este de aquí? Pues aquí tenemos que hacerlo por casos. El caso más simple es vacío y esto es cuando y es negativo. ¿Sí? Si y es negativo, ya dijimos que no hay un x tal que x al cuadrado sea y por lo tanto la fibra, la preimagen o la imagen inversa de y va a ser vacío. ¿Sí? No hay ningún elemento x. Ok, ¿qué pasa si y es igual a 0? Este de aquí. Pues entonces se pueden fijar que hay un único elemento en el dominio tal que f de x sea igual a 0. Y ese único elemento pues es el conjunto, el 0, y por lo tanto la preimagen pues es el conjunto que tiene a 0. ¿Y qué pasa si y es positivo? Si y es mayor que 0, para cualquier valor que ustedes den, se pueden fijar en que va a haber dos puntos, digamos x y menos x, donde x es igual a la raíz cuadrada de y pues menos x es igual a menos la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Estos dos valores, menos raíz cuadrada de y raíz cuadrada de y, si yo los elevo al cuadrado, me va a dar exactamente y. Por lo tanto, la fibra de y o la preimagen de y o la imagen inversa de y, en el caso en el que y sea mayor que 0, es un conjunto que consiste de dos puntos. Uno es menos raíz cuadrada de y el otro es raíz cuadrada de y. Ok, bueno, espero que con este ejemplo haya quedado más o menos clara la definición de preimagen de un punto. La observación importante es que si f es inyectiva, pues entonces para cualquier elemento en la imagen de f va a existir un único elemento
x en el dominio de f, tal que f a la menos 1 de y es el conjunto que contiene a x. ¿Sí? Les recuerdo que este símbolo como de interrogación al revés significa único, ¿sí? Entonces, toda esta expresión es existe un único. Por ejemplo, algo así muy sencillo. Si consideramos la función f de x igual a 3x, esta función es inyectiva y para cualquier y en R, ustedes pueden considerar x igual a y entre 3 y pues este y, o sea, para cualquier y va a cumplir el x la propiedad siguiente. F de x igual a f de y entre 3 va a ser igual a 3 por y entre 3 y esto va a ser igual a y. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que x está en f a la menos 1 de y. ¿Sí? Y además es el único elemento que cumple eso, pues porque esta función es inyectiva. Muy bien. En este caso, cuando tenemos la función inyectiva, pues nosotros podemos ver que esta regla de correspondencia, que a cada y en la imagen de f le está asociando de alguna manera un elemento en el dominio, en realidad está definiendo una función. Y esa función la vamos a denotar con el mismo símbolo, ¿sí? Entonces, en este caso, me estoy refiriendo al caso de cuando f es inyectiva. Pues entonces, yo puedo pensar en la función f a la menos 1, cuyo dominio es la imagen de f, el codominio son los reales, y está dada por la siguiente regla de correspondencia. F a la menos 1 de un punto y es x, donde x es el único elemento que cumple que f de x es igual a y. Nota, quizás aquí estoy abusando un poco la notación, pero bueno, es lo usual. Aquí yo puse corchetes porque en esta notación yo estaba hablando de la preimagen de y. Y la preimagen de y es un conjunto y por eso se denota con corchetes. Usando la misma notación y sin riesgo de que se confundan, uno denota la función inversa, ¿sí? Y aquí ya es una función. Entonces, a cada elemento de y yo le asocio un elemento, a cada elemento y yo le asocio un elemento en R. Y por lo tanto, pues como elemento simplemente se escribe. Si les cuesta si les causa confusión esto de aquí, pueden cambiarle el nombre y en vez de f a la menos 1 que se llame g, donde g está definida en la imagen de f con codominio los reales y g de y se define como x, donde x es el único elemento que cumple que f de x es igual a y. Entonces pueden usar esta notación, que es la más usual, pero también pueden cambiarle el nombre, ponerle la letra que ustedes quieran y simplemente acordarse que ahorita aquí ya están considerando una función. Entonces, esta función se llama la función inversa. Entonces, en este caso, f a la menos 1 o g, dependiendo de cuál notación hayan decidido adoptar, se llama la función inversa de f. Y pues hagamos algunas observaciones. ¿Qué pasa si yo calculo f a la menos 1 de f de x? Pues f a la menos 1 de f de x va a ser x. Y esto para cualquier x en el dominio de f. ¿Esto por qué? Pues ya que si f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y es igual a x, pero f a la menos 1 de y es igual a f a la menos 1 de f de x. ¿Sí? Ok. La otra observación es que f de f a la menos 1 de y es igual a y,
esto para cualquier y en la imagen de f. Y la razón de esta igualdad también se justifica fácilmente. Entonces, ya que si f a la menos 1 de y es igual a x, esto solo puede suceder si solo si f de x es igual a y. ¿Y quién es f de x? Perdón, f de x es igual a f de f a la menos 1 de y por lo tanto f de f a la menos 1 de y es igual a y. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bueno, ya puse que f a la menos 1 se llama la función inversa y la otra observación es que f a la menos 1 también es inyectiva y además f a la menos 1 a la menos 1, o sea, como es una función inyectiva, pues también va a tener su inversa y resulta que la inversa es f. Entonces, todas estas propiedades las debieron haber probado en un contexto mucho más general en sus cursos de álgebra. Muy bien. Luego, un recordatorio que ustedes probaron en su examen es la siguiente pues, proposición. Si f definida en un intervalo con codominio los reales es continua e inyectiva, donde y es un intervalo, entonces la función inversa f a la menos 1, que va de j, ahorita les digo quién es j, a i, pues también es continua. Y aquí estoy definiendo j como la imagen de f, ¿sí? Es decir, f de i, el cual también es un intervalo, ya que la función es continua y manda intervalos en intervalos. Esta propiedad ustedes la probaron en su examen y la voy a usar más adelante. Y algo muy bonito de la función inversa es que para obtener la gráfica, lo único que tenemos que hacer es reflejar la gráfica de f respecto a la recta x igual a y. Entonces vamos a ver por qué es cierto eso. Pensemos que aquí está el eje x, perdón, el eje y, aquí está el eje x, y imaginemos que esta recta de aquí es la identidad, la gráfica de la identidad, es decir, son todos los puntos de la forma x, x. Ok, ahora, bueno, pensemos que la gráfica de la función f hace algo así. Y pensemos, no sé, que por aquí está mi punto con coordenadas x, f de x. Pues llamemos f de x igual a y y entonces este punto tiene coordenadas x, y. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros calculamos la coordenada y de este punto, pues quedaría por aquí. Ok. Voy a necesitar algo más de espacio. Voy a bajar la gráfica. Y bien, si yo quiero calcular quién es f a la menos 1 de y, pues por la definición yo sé que f a la menos 1 de y va a ser igual a x. Entonces me fijo dónde está x y para ello prolongo esta recta hasta cortar a la identidad. Este de aquí tiene coordenadas x, x porque justo esta es la recta que corresponde a la gráfica de la función identidad. Quiere decir que, bueno, el x en el eje y estaría aquí y por lo tanto, voy a prolongar aquí, si y es este de aquí y yo quiero calcular dónde estaría la imagen de y en la gráfica, pues me tengo que ir al punto con coordenadas y, x. ¿Por qué? Porque este punto va a tener coordenadas y, f a la menos 1 de y. ¿Por qué? Pues porque f a la menos 1 de y es igual a x. Quiere decir que este punto
estaría en la gráfica de la función inversa. Y si se fijan, justo este punto es el reflejado de este de aquí respecto de la recta identidad. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la gráfica de f a la menos 1, lo único que necesito hacer es reflejar esta recta respecto a la función identidad. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer. Observen que si en algún momento la gráfica de f corta a la identidad, pues ese es un punto fijo y quedaría algo así. Entonces esta amarilla es la gráfica de f a la menos 1. Esto en un sentido abstracto. Vamos a ver un ejemplo concreto. Y pues ese ejemplo va a ser la función f definida en el 0 infinito con codominio de los reales dada por f de x igual a x cuadrada. Observen que al momento de yo restringir el dominio de la función x cuadrada al intervalo 0 infinito, aquí f es inyectiva. Y en este caso, pues la función inversa ya la conocen, va del 0 infinito a los reales y está dada por f a la menos 1 de y igual a raíz cuadrada de y. Ok, ¿cómo se calcula la gráfica? Pues primero dibujamos la gráfica de la función f, que ya sabemos que es una parábola. Imaginemos que esta es la recta correspondiente a la función identidad y para calcular la gráfica de f a la menos 1, lo único que hacemos es reflejar la gráfica de f, la reflejamos respecto a la función identidad, la gráfica de la función identidad. ¿Sí? Entonces, esta moradita sería la x cuadrada y esta de aquí pues sería la raíz cuadrada de y. Bueno, la raíz cuadrada de x porque lo estamos dibujando respecto al x. Ok, muy bien. Entonces, una vez hecho todo este preámbulo para recordar quién es la función inversa y cómo funciona, vamos a ver el teorema. Y el teorema dice así. Bueno, sea I un intervalo y f una función definida en ese intervalo a los reales, continua e inyectiva. Entonces, denotemos por j a la imagen de f. Entonces, j debe ser un intervalo porque la función es continua. Entonces, manda intervalos en intervalos. Ahora, sea A un elemento del dominio de mi función, un punto tal que f es derivable en A y además la derivada en ese punto es distinto de 0. Entonces, bueno, sea B igual a f de A y el teorema lo que nos dice es que la función inversa es derivable en B y además f a la menos 1 prima en B, o sea, la derivada de la función inversa en este punto, es igual a 1 entre f' de A. ¿Pero quién era A? A era igual a f a la menos 1 de B, ya que si f de A es igual a B, entonces f a la menos 1 de B pues es igual a A. Muy bien. Entonces, el teorema de la función inversa nos dice que la función inversa es derivable y la derivada se puede calcular usando esta forma. Ok, aquí aparece esta hipótesis y esta pues va a ser muy importante y lo podemos ver en el ejemplo anterior, el ejemplo de, estaba aquí, el ejemplo de la gráfica
de la raíz cuadrada, nosotros sabemos que la raíz cuadrada no es derivable en cero. Aquí la pendiente se hace infinito. Observen que la función x cuadrada en cero, pues la derivada existe, es igual a cero. Eso quiere decir que la recta tangente en este punto, pues va a ser una recta paralela al eje x. De hecho, en este caso es la recta, es el eje x. Si nosotros queremos calcular quién es la tangente en la función inversa, pues lo que tenemos que reflejar es esta recta respecto a la función, la recta x igual a y. ¿Y quién sería el reflejado de esta recta? Pues sería esta de acá, que es una recta vertical. De hecho, si se fijan, justo la tangente en este punto es esta recta vertical. Y esta de aquí tiene pendiente infinito. Ya habíamos probado que esta no es derivable aquí, precisamente porque la pendiente aquí se hace infinito. Por eso es importante en el teorema de la función inversa pedir que la derivada sea distinto de cero, porque si es igual a cero, en la gráfica de la función inversa, la tangente va a tener pendiente infinito y por lo tanto no va a poder ser derivable ahí. Aquí se va a hacer un piquito, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, eso es para explicar la importancia de esta hipótesis. Ahora pues vamos a demostrarlo. La demostración no es tan complicada, es simplemente aplicar la definición. Ok, entonces aquí para simplificar la notación, vamos a denotar la función f a la menos 1 por g. Ahora sí, es nada más para no estar cargando con este a la menos 1. Muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos demostrar es que g es derivable en b, donde b es igual a f de a, y además que la derivada, es decir, g' en b, es igual a 1 entre f' de f a la menos 1 de b, es decir, de g de b. ¿Sí? Esto de aquí es lo que nosotros necesitamos demostrar. Pues vamos a hacerlo de este lado. Ok, ¿y qué significa que la función sea derivable? Pues y que la derivada sea igual a ese valor que dimos, pues lo que significa es que en realidad lo que nosotros debemos probar es que el límite cuando y tiende a b de g de y menos g de b entre y menos b es igual a 1 entre f' de g de b. O si lo quieren ver más simplemente es como 1 entre f' de a, ya que g de b es igual a a. Ok, entonces lo que vamos a demostrar es esto de aquí. Bueno, para ello, primero recordemos, entonces recordar que G es inyectiva y continua. ¿Por qué G es inyectiva y continua? Pues estamos asumiendo que F es continua e inyectiva, por lo tanto F a la menos 1, es decir, G es inyectiva y además en su examen ustedes probaron que la inversa es continua. Por lo tanto, G es inyectiva y continua. Esto lo vamos a estar usando mucho. El paso 2, bueno, el siguiente es vamos a definir una función auxiliar de la siguiente manera. Para cualquier y en la imagen que sea distinto de b, definimos h de y como y menos b entre g de y menos g de b. ¿Sí? Es como lo inverso de lo que teníamos aquí. Es 1 entre esto de aquí. Y pues esto se traduce a f de g de y menos f de g de b, ya que f al ser la inversa de g cumple que f de g de y es igual a y, por la misma razón f de g de b es igual a b, y abajo podemos dejarlo tal como estaba, entre g de y menos g de b. Bien, entonces observemos que
como yo consideré y distinto de b, pues entonces, como g es inyectiva, g de y es distinto de g de b, y eso quiere decir que este valor es distinto de 0. Y por lo tanto, h está bien definida. Y además, h de y es distinto de 0, ya que está bien definida, pero además el numerador nunca se anula porque y es distinto de b. ¿Sí? Ok. Lo que vamos a demostrar es que nosotros queríamos calcular que este límite era igual a 1 entre f' de a. Y ahorita consideramos como el inverso del límite. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el límite, cuando y tiende a b de h de y, es igual a f' de a. Y por lo tanto, de aquí se va a deducir que el límite cuando y tiende a b de 1 entre h de y va a ser igual a 1 entre f' de a, y eso es justo pues lo que uno quería demostrar. Muy bien, pues para hacerlo vamos a aplicar la definición del límite. ¿Qué significa eso? Déjenme subrayar para que quede presente que lo que queremos demostrar se reduce a esto de aquí. Entonces, damos un epsilon mayor que 0 y lo que necesitamos demostrar es que existe delta positivo tal que si y es un elemento de j distinto de b, tal que 0 es menor que y menos b en valor absoluto y este es menor que el delta, entonces la distancia entre h de y el límite que estamos proponiendo es menor que epsilon. Con eso ya habremos demostrado que el límite de esta función es f' de a. Entonces subrayo lo que queremos demostrar. Bien. Para este epsilon que ya dimos, como f es derivable en a, entonces, voy a ponerlo aquí como un paso 1. Bien. Como f es derivable en a, pues el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a es igual a f' de a. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que va a existir un delta 1 mayor que 0, tal que si x es un elemento del dominio y además la distancia del dominio distinto de a, pero bueno, eso lo dejamos enfatizado con este menor estricto, y además la distancia entre x y a es, mayor estricto que 0 y menor estricto que delta 1, entonces la distancia entre f de x menos f de a entre x menos a menos f' de a es menor que epsilon. Si se fijan, esto simplemente se obtiene al aplicar la definición de que este límite es igual a f' de a para el epsilon que ya habíamos dado. ¿Sí? Como este límite es igual a este de aquí, dado este epsilon, yo puedo encontrar un momento a partir del cual todos estos valores están muy cercanos de f' de a. Ok, eso por un lado. Por otro lado, como g es continua en b, entonces paso 2, como g es continua en b, pues para ese delta 1 que ya encontramos va a existir delta mayor que 0, tal que si y es un elemento de j y la distancia entre y b es menor que delta, entonces la distancia entre g de y g de b es menor que delta 1.
donde delta 1 es este que habíamos encontrado anteriormente. Ok, esto es simplemente porque G es continuo en B. En particular, si Y pertenece al intervalo J, pero es distinto de B, y la distancia entre Y y B, pues obviamente es mayor que 0, pero también es menor que este delta, pues se va a cumplir que la distancia entre G de Y menos G de B va a ser menor que delta 1. Esto es porque estamos considerando estos puntos, el punto Y a distancia de B menor que delta. Pero además, como estamos suponiendo que Y es distinto de B, pues entonces, como la función G es inyectiva, G de Y va a ser distinto de G de B. Y eso quiere decir que G de Y menos G de B es distinto de 0 y por lo tanto su valor absoluto va a ser mayor que 0. Bien, entonces a este vamos a ponerlo, darle un nombre, este que se llame, no sé, asterisco. Y déjenme aquí nada más enfatizar, esta desigualdad estricta sucede porque G es inyectiva. Y pues por el paso 3 diría, sea Y un elemento en la imagen distinto del valor B, tal que 0 es menor que Y menos B, y esta a su vez es menor que delta, donde este delta es el que encontramos aquí. Pues vamos a ver que este delta es el que andábamos buscando. Les recuerdo, nosotros queríamos demostrar que este límite era igual a f' de a. Y para ello, una vez dado el épsilon, necesitábamos encontrar este delta que cumpliera, esta condición. Entonces, ya tenemos al delta y ahorita lo que estamos haciendo es considerar un Y distinto de B, cuya distancia al punto B es menor que delta y obviamente mayor que 0, y lo que tenemos que demostrar es que se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, por demostrar que la distancia entre h de y y f' de a es menor que epsilon, pues vamos a calcularlo. ¿Quién es h de y menos f' de a? Pues por definición, h de y lo teníamos aquí. H de y era igual a y menos b entre g de y menos g de b. Pero habíamos visto que eso era igual a esto de aquí. Entonces me voy a copiar esta porque es la que yo necesito. Entonces, el h de y es todo este merequetengue. Menos f' de a, y yo lo que necesito saber es cuánto es este valor absoluto. Más bien, necesito demostrar que este valor absoluto es menor que epsilon. Ahora, como 0 es menor que el valor absoluto de y menos b, y este a su vez es menor que delta, por el enunciado asterisco, que era este de acá, nosotros concluimos que la distancia entre g de y menos g de b, pues es menor que delta 1 y a su vez es mayor que 0. Y luego, por el paso 1 que me decía, les recuerdo, el paso 1 me encontraba esta delta 1, de manera que si dos números distaban menos que delta 1 y mayor que 0, entonces este valor era menor que epsilon. Pues observen bien quién es este valor es f de x menos f de a entre x menos a. Ok, ¿y quién es este g de b? Pues recuerden que g de b es igual a a. Entonces, esto implica que 0 es menor que g de y menos a, y esto a su vez es menor que delta 1. Entonces, ahora sí, por el paso 1, yo concluyo que la distancia entre f de
este de aquí, menos f de a, entre g de y menos a, menos f' de a es menor que epsilon. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es aplicar el paso 1, sustituyendo donde decía x, estoy sustituyendo g de y, ¿sí? Porque g de y es el que dista de a menos que delta 1 y más que 0. Muy bien. Y ahora, pues simplemente observo que esto que está aquí adentro es igual a f de g de y menos f de g de b, porque g de b es igual a entre g de y menos g de b, menos f' de a. Entonces ya demostré que todo esto de aquí es menor que epsilon. Y si se fijan, justo eso era lo que yo necesitaba demostrar. Yo necesitaba demostrar que la distancia de h de y a f' de a era menos que epsilon, pero como h de y era igual a esto, que era igual a esto de acá, pues justo acabo de demostrar lo que yo quería. ¿Sí? Entonces concluimos que el límite cuando y tiende a b de h de y es igual a f' de a. Y pues ya para concluir, como ya sabemos que h de y es distinto de 0 para todo y distinto de b, y además, como f' de a es distinto de 0, es decir, el límite de este de aquí es distinto de 0, pues entonces podemos concluir que el límite cuando y tiende a b de 1 entre h de y es igual a 1 entre f' de a. Pero ¿quién es este límite? Pues nos acordamos quién es h de y. Este es igual al límite cuando y tiende a b, y aquí sustituyen el valor de h de y. Les recuerdo, h de y estaba dado por esta fórmula. Entonces aquí tendríamos el límite cuando y tiende a b de 1 entre esto de aquí. ¿Y esto qué es? Pues simplificamos esta fracción y se convierte, lo voy a poner del otro lado, esto de aquí es igual al límite cuando y tiende a b de g de y menos g de b entre y menos b. ¿Y qué concluimos? Pues que este límite es igual a este de aquí. Y si se fijan, eso es lo que nosotros necesitábamos demostrar en un inicio, que este límite era igual a 1 entre f' de a. Ok, pues con esto terminamos la demostración del teorema. Muy bien. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo se aplica este teorema y de paso calcular la derivada de las raíces enésimas. Bien, entonces el ejemplo, bueno, son dos ejemplos. El primero dice así. Sea f definida en un bueno, ahorita les digo quién es y, a los reales, dada por f de x igual a x a la n, donde y pues va a ser todos los reales si n es impar. Recuerden que si n es impar, entonces la función x a la n es inyectiva y por lo tanto, bueno, va a ser inyectiva en todos los reales. Pero si n es par, entonces nos tenemos que restringir al intervalo 0 e infinito para que la función sea inyectiva. Ok. Entonces, esta va a ser nuestro intervalo y ya sabemos, bueno, sabemos que f a la menos 1 de y, pues es precisamente la raíz enésima de y.
¿sí? Además, sabemos, esto ya lo calculamos, que la derivada de la función f es x a la n. Entonces sabemos que f' de x es igual a n x a la n menos 1. Bien, y para que el caso sea interesante, podemos suponer que n es mayor o igual que 2. Si n es igual a 1, pues es x a la n es la función identidad y la inversa pues es ella misma. Entonces podemos suponer que n es mayor o igual que 2. Entonces en este caso, pues f' de x va a ser igual a 0, si solo si, pues el x es igual a 0. ¿Sí? Es el único punto en el cual la derivada se anula. Entonces vamos a usar el teorema de la función inversa para calcular la derivada de la función inversa, es decir, de la raíz enésima, en valores distintos de 0. Entonces, sea a en i a distinto de 0. Pues en este caso, f' de a es distinto de 0. Y además ya sabemos que f a la menos 1 va a ser derivable en f de a por el teorema de la función inversa. Y este f de a vamos a denotarlo por b. Entonces esto es por el teorema de la función inversa. Y además ese teorema nos dice que la derivada en este punto pues es igual a 1 entre f' de a. ¿Qué significa eso? Bueno, es igual a 1 entre f' de f a la menos 1 de b. ¿Qué significa eso? Pues esto es igual a 1 entre, ¿quién es f a la menos 1 de b? Pues es igual a b a la 1 entre n, ¿sí? Es la raíz enésima de b. ¿Y quién era f'? Pues f' ya lo teníamos acá. F' de un valor x era simplemente n por x a la n menos 1. Entonces sustituimos y esto va a ser igual a 1 entre, y ahora sí escribimos la derivada de f, que sería n, y en vez de x ponemos b a la 1 entre n, todo esto elevado a la n menos 1. ¿Sí? Lo único que hice fue evaluar la derivada en b a la 1 entre n. Muy bien, y hacemos cuentas, y esto que nos queda, esto es igual a 1 a la n por b a la 1 entre n, que multiplica a la n menos 1. Y esto es igual a 1 entre n por b a la n por 1 entre n es igual a 1 menos 1 entre n. Y si se fijan, si no queremos dejar el b aquí abajo, lo podemos pasar arriba multiplicando todo esto por un signo menos. Y al hacer esto nos queda que va a ser igual a 1 entre n por b a la 1 entre n menos 1. Y pues, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a que f a la menos 1 de y, bueno, a ver, primero les recuerdo, si f a la menos 1 de y es igual a y a la 1 entre n, entonces f a la menos 1 prima de y es igual a 1 entre n por y a la 1 entre n menos 1, esto para todo y distinto de 0. ¿Sí? Entonces la derivada de la función inversa está dada por esta fórmula que se corresponde con las otras formas que ya habíamos visto, ¿no? Sabíamos que, bueno, ya teníamos, ¿no? Que la derivada de la función f de x era igual a nx a la n menos 1. Entonces, como que de alguna manera, aunque todavía no sabemos, por ejemplo, qué significa x a la pi, eso no lo hemos visto, no tiene ningún sentido para nosotros todavía, pero al menos para el caso de los enteros, la derivada se obtiene de esta manera, y para el caso de las fracciones de la forma 1 entre n, también la derivada se obtiene de esta manera. Para terminar, vamos a ver el ejemplo de
pues un ejemplo que generaliza este de aquí, y es el de todas las potencias racionales. Entonces vamos a considerar la función h de x igual a x a la n entre m, donde pues n va a ser un entero, porque ya sabemos calcular la derivada de x a la n para n enteros, y m es un número natural, que fue el caso que acabamos de calcular, ¿no? ¿Quién es la derivada de las raíces enésimas? En este caso, emésimas. Muy bien. Entonces, observemos que h de x se puede ver como la composición de g compuesta con g de x, donde f de x es igual a x a la n y g de x es igual a x a la 1 entre m. ¿Sí? Si yo le aplico ¿quién sería f de g de x? Pues esto es igual a f de x a la 1 entre m, y esto es igual a x a la n entre m. Y esto es precisamente h de x. Ok, entonces por la regla de la cadena yo puedo obtener la derivada de la función h de la siguiente manera. Entonces, aplicando la regla de la cadena, obtenemos que la derivada de h, les recuerdo cuál era la fórmula de la regla de la cadena, va a ser f' en g de x por g' de x. Ok, entonces, ¿quién sería f' de x? Aquí lo voy a recorrer todo esto. Entonces, de aquí nosotros recordamos que f' de x es igual a nx a la n menos 1, y de aquí recordamos que g de x, perdón, g' de x es igual a 1 entre m por x a la 1 entre m menos 1, es lo que acabamos de probar. Entonces, al momento de aplicar esta fórmula a estas derivadas en concreto que tenemos, llegaríamos a n g de x a la n menos 1, que multiplica a g' de x, es decir, a 1 entre m por x a la 1 entre m menos 1. ¿Qué es esto? Pues esto es igual a este 1 entre m, vamos a pasarlo hasta acá y juntarlo con el n, y nos quedaría n entre m, que multiplica a g de x a la n menos 1. ¿Pero quién era g de x? G de x es igual a x a la 1 entre m. Entonces, esto es igual, g de x a la n menos 1 es igual a x a la 1 entre m, todo elevado a la n menos 1. Si se fijan, lo único que hice fue este g de x, lo sustituí aquí. Bien. Y luego multiplicamos por x a la 1 entre m menos 1. El 1 entre m ya lo había pasado de este lado. Bien. Ahora simplemente simplificamos lo que está aquí. Y primero, x a la 1 entre m a la n menos 1 es x a la n menos 1 entre m por x a la 1 entre m menos 1. Luego, esto es igual a n entre m por x a la n menos 1 entre m más 1 entre m menos 1. ¿Cuánto es? Fíjense que aquí estas dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces simplemente pues sumamos los numeradores y todo esto nos quedaría n entre m por x a la n menos 1 más 1 entre m menos 1. Y esto es igual a n entre m. Esto menos 1 se cancela con este 1. Y me quedaría x a la n entre m menos 1. Y pues, ¿qué significa eso? Esto significa que para cualquier número racional, aquí quizás no lo especifique, pero distinto de 0, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema.
Para cualquier número racional distinto de 0, pues si yo considero f de x igual a x a la p, lo cual sí tiene sentido para nosotros, ya lo hemos logrado definir, pues entonces f' de x va a ser igual a p por x a la p menos 1, que yo creo es la fórmula que ya conocían de la prepa para la derivada de x a la alguna potencia. En este momento solo hemos logrado definir potencias racionales. En cálculo 2 se verán otro tipo de potencias. Bien, pues con este ejemplo terminamos este video y nos vemos en el siguiente. Cuídense.